O sea, la narrativa de... ¿no? Porque un poco la historia es... Rusia empieza por Ucrania, pero si gana, no se va a quedar aquí. Y va a empezar a intentar recuperar todo lo que era la antigua Unión Soviética, todo el este de Europa, y volver a formar ese imperio que no va a terminar ahí, que va a seguir. ¿Esa narrativa a ti te aguanta o no? Vamos a ver. Tú piensas que una cosa es el actuar en Ucrania, que hay muchos motivos para ello. Otra cosa es que lo justifiquemos o no. Yo jamás voy a justificar una invasión, y lo he dicho 1000 veces, sea quien la realiza. Ni las que ha hecho Estados Unidos, ni la que ha hecho Rusia. No me gustan las invasiones. Pero vamos a entender el porqué. Esto viene de 2014 o incluso antes, una zona del Donbass prorrusa que estaba absolutamente castigada. Se habla de 14.000 muertos, ¿no? Es decir, con todas las barbaridades que se llega a cometer. Eso nos daría para hacer, creo que ya lo hablamos. Sí, y hablamos del Euromaidán y hablamos un poco de lo previo, ¿no? A la invasión. Pero ahora dices, bien, es un país que no es ni de la OTAN ni de la Unión Europea. Pero claro, si hablamos de un país báltico, hablamos de Polonia, estamos hablando de un país de la OTAN y un país de la Unión Europea. Es verdad que la OTAN, a pesar de que se habla de este artículo 5, defensa colectiva, es cierto que si tú analizas a fondo ese artículo, como buena organización internacional que, si no hay pérdida de soberanía, te permite reaccionar como tú creas conveniente. O sea, que no significa que vais a aplicar todos tus medios, ir a la guerra con todos tus medios por apoyar a un aliado, ni mucho menos. Pero es verdad que ya estamos hablando de otro tema completamente diferente. Pero la pregunta es, ¿y para qué lo iba a hacer Rusia? Tú piensas que antes las conquistas se hacían para conseguir territorio. Territorio significaba tanto recursos como personas. Recursos, o sea, a Rusia le sobran recursos por todo lado. Es decir, cuando Alemania entra en la Segunda Guerra Mundial, ¿en Rusia para qué entra? Para hacer con el control del petróleo, en gran medida. Dices, bien, territorio no necesita, recursos naturales tampoco. ¿Población? Hoy, la población no es la situación de antes. Tú ocupas una población y primero te vas a enfrentar con grupos de guerrillas, pero luego no solamente eso, tienes que mantener a esa población. Es decir, la población es una carga. Y ya la población ya no somos una fuente de energía. Porque piensa que todo este mundo robotizado, digitalizado y de la inteligencia artificial al que vamos, en realidad la población sobramos. Somos una carga más que una ventaja. Ya no somos la fuente de energía enriquecedora, ni muchísimo menos. O lo vamos a dejar de ser en breve, la gran mayoría de la población. Entonces, el objetivo es, dices, ¿y para qué? Dice, ¿de verdad le interesaría? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Simplemente por la grandeur de decir, pues voy a ser el nuevo imperio? Pero si hoy el dominio es muy diferente. Mira, bajo mi punto de vista, oye, que ya digo que todo puede suceder, no descartemos tampoco nada, pero vamos, pensando un poco con sensatez. Lo que de verdad le interesaría a Ucrania es invadirnos económicamente. A Rusia, dice. Ucrania, perdona, a Rusia invadirnos económicamente. En el sentido de todo lo que tiene, que nosotros necesitamos, que cada 3 años la Comisión Europea elabora un informe de todos los recursos naturales que necesitamos para seguir con nuestro desarrollo industrial y de los que carecemos. Pero si los tiene Rusia y enfrente por carretera. Lo que nos gustaría precisamente es invadirnos comercialmente, económicamente, y tener buenas relaciones como en su momento intentó. No olvidemos que no hace tantos años Rusia llegó a abrir una embajada en la sede de la OTAN, en Bruselas, en el cuartel general de la OTAN. Y es más, y aquí había oficiales españoles que estuvieron a punto de ir a hacer el curso de Estado Mayor allí a Rusia. O que en el año 2011 celebramos el año hispano-ruso, es decir, sin ir más lejos. Te quiero decir que es lo que le interesaría de verdad. Es decir, vender todos sus recursos y no vendérselos a China o a India por debajo de precio, porque el camino es más complicado, tiene que ir por los ductos o transporte por mar. Lo tienes al lado, digamos. Lo tenemos al lado. Uh-huh. Si teníamos el gasoducto en Nord Stream, que todavía nadie nos ha contado, sí, nos lo han contado, pero nadie nos ha certificado quién es el que lo voló, empezando por la propia Alemania, que eso le ha supuesto un daño irreversible. Sí, bueno, ya se da por hecho que ha sido un autosaboteo, ¿no? Casi ya se da por, ¿no? No es oficial, pero vamos. Te quiero decir. Todo el mundo lo sabe. Todo ¿no? lo que habla es que ha sido Rusia. ¿Cómo va a ser Rusia? O sea, no tenía ningún interés. Cuando Rusia tenía inyectado el gas y solo quedaba que Alemania abriera la espita. Solo quedaba eso, que lo fue dilatando, porque le iba presionando a Estados Unidos hasta que al final se lo volaron. Bien, te quiero decir que eso es lo que verdaderamente le gustaría. Y es que de repente llega otro dirigente, que a lo mejor no es Putin, y que se le va la cabeza y dice, pues sí, pues ahora voy a invadir toda Europa. Lo primero, ¿tiene capacidad militar de verdad? Porque ahora mismo ha supuesto un gran desgaste, evidentemente, en Ucrania. Aunque él lleva avanzando
pero muy lentamente y con un coste muy elevado, tanto en lo material como en lo humano. ¿Tendría capacidad? Nosotros no nos podríamos defender, que te he dicho que tenemos 4 veces más presupuesto de defensa que tiene Rusia, con una Francia que tiene armas nucleares. Hombre, evidentemente, y sobre todo, ¿y desde que pudiera actuar a lo mejor en algún pequeño país báltico? Pues vete tú a saber, porque ahí también hay una gran importante comunidad rusófona que está ahora mismo muy perseguida en estos países, que se le impide hablar en su idioma, que se le impide que haya medios de comunicación que emitan o que escriban en su idioma, y que se le está privando de derechos civiles en algunos casos, y que a lo mejor también es una provocación hacia Rusia, casi obligándola a intervenir en alguno de estos países. Pero te quiero decir que de ahí, que digas, es que va a ocupar Polonia. Hombre, pues no creo, porque evidentemente Polonia se defendería y toda Europa apoyaría a Polonia, ¿no? Es decir, en mayor o menor medida. Te quiero decir que es que estamos hablando muchas veces de auténticas insensateces, o que por lo menos no tienen ninguna lógica. Es cierto que es verdad que hay guerras que han empezado sin ninguna lógica. Claro. Muchas han empezado por la ambición humana, en fin, o por cuestiones de venganza o de honor, ¿no? Por egolatría pura, ¿no? A veces. Pero pensemos que ahora mismo, lo que te digo, si hoy en día lo que prima por encima de todo son las relaciones económicas y comerciales, creo que no nos interesaría a ninguno entrar en una dinámica de esta naturaleza. No hemos hablado del tema de los presupuestos de la OTAN, que también está relacionado con la economía de Estados Unidos. Verás. Desde el 1991, todos los presidentes estadounidenses, sobre todo a partir ya de finales de los años 90, llevan insistiendo que en Europa gastáramos, que es lo que nos habíamos comprometido en una cumbre de la OTAN, en aportar al menos el 2% de nuestro Producto Interior Bruto en defensa. Es verdad que había países que aportaban el 0,5 o España que rondábamos entre el 0,9 y el 1,1, el 1%. Pero claro, llega Donald Trump y de la manera como lo hace él, que dice, mira, esto se acabó. Vais a aportar el 2%, porque lo digo yo. Hay muchos tipos de maneras de presionar a un país. Pero luego cuando ve que todos aceptamos, dice, ¿y por qué no les pido un poco más? Y subió al 3,5%. Cuando vio que todos aceptamos, dijo, pues ya puestos les voy a pedir el 5% y todos hemos aceptado. Aquí queda la duda de que si nuestro presidente Pedro Sánchez ha sido que deseo que no, pero es muy curioso porque luego cuando llega el señor Zelensky, aparentemente Pedro Sánchez parece que está enfrentado con Donald Trump, pero cuando hace pocos días llega aquí el señor Zelensky y dice que le va a dar casi 1.000 millones de euros en armamento estadounidense. Es decir, oiga, pero usted no estaba enfrentado con Estados Unidos, ¿por qué le va a comprar 1.000 millones en armas a Estados Unidos para dárselo a Zelensky? Bien, para que veas una vez más cómo está también todo tergiversado. El caso es que, ¿por qué hace esto Estados Unidos? Estados Unidos es verdad que aportaba mayoritariamente el presupuesto de toda la OTAN. Entonces, si tenemos en cuenta lo que hemos comentado de su situación crítica desde el punto de vista económico, se dice, si yo en vez de gastar el 70 al 80%, voy a gastar el 40% de todo el presupuesto de la OTAN, mira todo el dinero que me ahorro. Y por lo tanto, eso lo va a gastar los países europeos de la OTAN, y además me van a comprar a mí básicamente todo el armamento. Es decir, el incremento ese, ojalá fuera de verdad para la industria europea. No, va a ser para precisamente adquirir mayoritariamente armamento estadounidense. Ahí tienes, por ejemplo, ¿quién no quiere ahora mismo comprar el F-35, el último avión de combate de quinta generación estadounidense? Pues entonces la jugada es maestra. Dice, cierro el círculo, tú gastas más, pero lo vas a gastar en comprar mi armamento, que a mí me viene fenomenal, porque además, si resulta que yo quiero ir cerrando guerras, yo tengo que hacer un guiño muy importante a un lobby que es fundamental en Estados Unidos, que es el lobby del complejo militar, industrial, tecnológico. Entonces, si no va a haber guerras que gasten ese armamento, por lo menos que los europeos compren más a mi industria militar, tecnológica. Claro, es fundamental. Claro. Que lo mismo, que también lo he puesto, ya lo llevaba anunciando y lo he puesto ahora negro sobre blanco en la estrategia de seguridad nacional, y voy a montar un Golden Dome, es decir, una cúpula dorada parecida a la que tiene Israel, pero para cubrir todo el territorio estadounidense. Tú fíjate, todo el territorio ¿Cómo tiene que ser de impresionante? Una fortuna, pero claro. Es lo mismo, es un gesto hacia ese entramado militar y tecnológico, que le dice, tú no te preocupes, que aunque no haya guerras, yo te voy a seguir dando dinero para que me montes esto. Que entre otras cosas no le falta razón, porque ahora mismo todos estos ingenios hipersónicos que vuelan a más, se desplazan en el aire a más de 5 Mach, y algunos hablan de 10 y 15 veces la velocidad del sonido, que además ya no siguen trayectorias balísticas tradicionales, clásicas, sino que trayectorias impredecibles y por tanto hoy no se pueden destruir en el aire,
¿Qué significa? Que tienen que buscar nuevos sistemas para proteger su territorio, que hasta ahora mismo era una isla de seguridad, completamente al margen de cualquier problema que pudiera ser atacado. No tiene países enemigos. Militarmente, Canadá no es un enemigo, México militarmente no es un enemigo. Ellos viven como en una balsa aislada en mitad del mar en cuanto a seguridad. Entonces, claro, pero sí que es verdad que ahora este espectro está cambiando, que es probablemente uno de los motivos por los que les han dicho a los pilotos, tanto de los marines como del ejército de la isla, que dice, oye, cuando veáis un objeto raro, denunciarlo. Que no os van a decir que, mira, este es un friki que dice que ha visto un ovni, que no sé cuánto. Cuando ves algo raro que se desplaza a velocidades inusuales, que hace giros o trayectorias raras, denunciarlo, porque a lo mejor estamos ante algún invento de los otros países, de nuestras potencias rivales, que están probando a ver precisamente nuestras capacidades. Porque es verdad que ahora mismo todo lo que esta carrera la empezó, de todos estos ingenios hipersónicos, la empezó Rusia, como todo China casi ha cogido la delantera, y Estados Unidos está terriblemente atrasado. Pero necesitan protegerse de todos estos nuevos inventos. Entonces, pues, claro, al final, una vez más, economía y guiños precisamente a ese lobby tan potente que es el de la industria militar y tecnológica.